Taller de escritura creativa. Vamos a comenzar hoy por las condiciones que debe tener una persona para poder asumir la escritura creativa. El texto en blanco no es nuestro rival. Muchos piensan, el escritor, su enemigo es el texto en blanco. No. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Porque a veces cuando llegamos al texto no sabemos lo que queremos decir. ¿Cuáles son esas condiciones para entrar al texto? Descartes ya lo he puesto en otros talleres, que Descartes nos daba el mejor ejemplo. Vamos a ponernos en una habitación oscura. Nos vamos a poner en una habitación oscura para poner esa metáfora o para explicar esa metáfora de Descartes. Una metáfora filosófica, no literaria, pero que nos sirve acá en literatura. Entonces, quiero hablar de eso porque la verdadera lucha no es contra el texto en blanco, sino contra nosotros mismos, contra nuestras propias incapacidades. Entonces, Descartes decía, bueno, las ideas deben estar claras y distintas. Ya ha pasado por el periodo de la duda, ha pasado por el periodo de los errores, y Descartes nos lleva a un estado en que para poder narrar filosóficamente debemos tener las ideas claras y distintas. Yo digo, en literatura también es así. Debemos tener las cosas claras y distintas. De pronto no tan distintas como en la lógica matemática, o como en la estadística, o como en las ciencias puras, pero sí de manera contundente. Aquí la parte distinta se podía cambiar por contundencia. ¿Cómo llegamos a esa contundencia? O sea, como la contundencia, la metáfora sería un chorro de agua. Un chorro de agua puede ser un chorro débil o puede ser un chorro de eso de los que utilizan los bomberos para apagar los incendios en los edificios. Ese es un chorro contundente, fuerte, así. De esa manera debemos llevar nuestra capacidad narrativa a que sea contundente. ¿Cómo la llevamos? Entonces, empecemos por esta metáfora de Descartes. Descartes dice, entremos a unas ideas claras y distintas. Yo la pongo así. Entramos a un cuarto. En el cuarto es nuestra habitación y hay una linterna. Una linterna o un foco, como nosotros decimos aquí en la costa, un foco, una bombilla, que no es de esa de prender y apagar, de on-off, sino es una linterna o una bombilla gradual, de esas que se gradúan como un volumen luminoso. Entonces estamos en nuestro cuarto, primero estamos oscuros y tenemos alrededor todos nuestros objetos. Lo conocemos, sabemos dónde están las cosas, pero está todo oscuro. Y empezamos a ver a la medida que vamos alzando el volumen a la linterna. Y las cosas se nos van apareciendo poco a poco. Van viéndose las siluetas y pasamos de el oscuro pleno a la penumbra y luego a las siluetas y luego se van poniendo grises y van apareciendo los colores y hasta que llega la luz media y ya podemos desplazarnos y puede llegar la luz a un 75% y ya vemos todo. Y si la ponemos plena, entonces ya estamos completamente despiertos. Y eso es lo que Descartes llama ideas claras. Entonces ya llegamos a la claridad completa. Entonces ya podemos ver las cosas. El entendimiento es así. Tiene que ser capaz de ver las cosas. El entendimiento es así. Podemos ver, pero Descartes le pone otro elemento. Deben ser distintas. Es decir, debemos tener la capacidad de ver todos los elementos del cuarto, pero también de distinguirlo. Saber que este es un televisor, este es una mesa, este es un libro, este es un
un abanico, etc. O sea, distinguir entre lo uno y lo otro. Es decir, esa capacidad de distinción no es ya la de la visión, es una capacidad del entendimiento, una capacidad que tiene el entendimiento. Entonces, a esa posición de Descartes, le vamos a poner otra cosa, al escritor, al literato. Porque ahí tenemos condiciones de la filosofía, ónticas, ontológicas. A esas condiciones le vamos a poner otras. O a esos elementos para la escritura le vamos a poner otra. ¿Cuál? La inmediatez del ver, la inmediatez del oír, la racionalización del sentir y el adentrarnos en el significado de las cosas que están alrededor de nosotros. Si nosotros ponemos a hablar las cosas, como hacía Esopo en las fábulas, las cosas entonces no solamente ven, oyen, sienten y tienen olor, sino que son multisignificativas. Y si son multisignificativas, entonces a ese punto de Descartes, de claras y distintas, a ese mundo de la ontología se le adiciona el mundo de la literatura. Por eso es que la literatura es más amplia que la filosofía. Yo pongo el ejemplo en nuestro mundo español, aquí en este taller de escritura creativa, a Cervantes. ¿Por qué Cervantes? Estoy dando un curso largo sobre Cervantes y lo traigo a colación acá. Porque es que Cervantes realmente ha sido nuestro único pensador en español. Homero, los griegos se dieron el lujo de tener a Homero, un lujo grandísimo. Ese señor del siglo 9 o 8, todavía no se ha precisado cuándo fue, describió una guerra, la de Troya, y un viaje que probablemente sucedieron 300 o 400 años antes de él y que estaban en toda la tradición oral de los helénicos, de los griegos, de la Elade. Algunos lo tildan, otros no. Y Homero fue el educador de la Grecia, el pedagogo. ¿Por qué el pedagogo? Porque allá no existían universidades ni Oxford, ni Harvard, ni etcétera. O sea, las mejores universidades no existían. Pero sin embargo, los griegos dieron a la humanidad el conocimiento occidental, nada más y nada menos, las matemáticas, la física, las ciencias básicas, la literatura, el arte, el arte pictórico, el arte, la escultura, la pintura, etc. Y las cosas que se perdieron. Ese mundo homérico, ese Homero, fue capaz de entrar al entendimiento griego y prenderle el foco a la habitación oscura que tenía la humanidad. Y Homero aprendió de manera personal eso de memoria. Ya Homero como persona, no como la figura mítica, sino como persona, debió haber sido una persona, dicen que era ciega, debió aprender de memoria todos esos poemas. Y la lucha de Homero era la lucha consigo mismo, por no aprenderse de memoria una frase, porque esa frase estuviera equivocada. Y los que transcribieron a Homero, los que escribieron a Homero, también hacían lo mismo. Y aquellos juglares que llevaron la tradición homérica hasta el siglo de oro español, hasta el siglo de oro griego, fueron tan elocuentes y tan geniales como el mismo maestro. De hecho, porque es que fue eso que cuando llega al siglo VI, cuando llega al siglo V, el siglo de lo que le llamamos el siglo de oro en Atenas, en Grecia, cuando llega allá, ya hay resultados de esa ilustración homérica. ¿Cuál es?
Hombre, ahí están sus pensadores. Ahí está Sófocles, Esquilo, Eurípides. Ahí está Fidias. Ahí está en el arte. Ahí está Platón, Aristóteles, Pitágoras, etcétera. O sea, una cantidad de pensadores que nos da la Grecia. ¿Y dónde comenzó eso? Con un narrador. Porque fue la literatura la que impuso en Grecia la manera de pensar. Y fue a través de un literato, de un narrador, como el entendimiento humano se empezó como una licuadora a dar vuelta y a revolver y a sacar no solamente otras literaturas y otras narrativas, sino filosofías, matemáticas, ontologías, arte y muchas otras. Entonces, le entremos otra vez a la habitación de Descartes, a esa pelea con nosotros mismos. Ya hemos dicho que la lucha del escritor no es contra el hecho o cómo decir hecho o decir esto y lo otro. No, la primera lucha que tiene el escritor no es contra la página en blanco, sino contra sí mismo, contra sus propias incapacidades, contra nuestras propias formas de, primero, ver las cosas claras, de tener las cosas claras, de tenerlas distintas, de aprender a verlas, de aprender a oírlas, de aprender a sentirlas, de aprender a olerlas, de aprender a tocarlas, de aprender a caminar en ellas para poder después llevarlas al texto. Eso diríamos que como un automático. Yo lo pongo en Cervantes. Veamos ahora España. Cervantes se dedicó, o sea, yo desconfío mucho de esos tales juglares españoles. Bueno, no, los juglares. El que inventó, el que llevó a cabo el mío Cid, el anónimo. Ruy Díaz. Porque ellos hicieron grande fue a guerreros sanguinarios, a mercenarios, mientras que en la Grecia de Homero los héroes eran hombres que defendían su nación. Ruy Díaz no era eso. Sin embargo, el poeta trata de hacerlo grande. Sí, ahí se le pasan una cantidad de elementos que son propios del arte mercenario. ¿Y a qué nos llevó eso? A que en España tuviéramos una doble moral del caballero. El caballero tiene una doble moral. La moral del héroe, que aparenta ser un héroe y un noble, un hombre de bien, pero en el fondo un hombre malo. Se aplica en la recomendación de Maquiavelo. ¿Cuál es? Actúa mal, pero aparenta ser bueno. Eso se le aplica al ideal caballeresco. Y ese ideal caballeresco en España pare la sociedad cortesana española. Y en el capítulo 6 de la primera parte del primer libro del Quijote, de Don Quijote de la Mancha, en ese sexto capítulo, Cervantes nos lleva a un punto. Nos dice, yo voy a dar un taller solamente sobre ese capítulo 6. Y Cervantes nos dice que hay una inquisición, un proceso inquisitorio. Y en ese proceso inquisitorio de ese capítulo 6, que el maestro Alfonso Reyes, el mexicano, le dedicó un ensayo largo, pero que no dice esto. El proceso sumatorio, el juicio sumatorio sobre los libros, cuando van a quemar los libros de Don Quijote, el cura ahí hace una alegoría de todo el proceso de la Inquisición. Pero hay otra Inquisición debajo, porque un texto clásico tiene varios libros. El texto clásico son varios libros en uno. Y debajo de ese texto, ¿a quién pone en la Inquisición Cervantes? A España, al pensamiento español de esa época, el pensamiento caballeresco. Es que está diciendo, mire, estamos en 1600, pero desde el año 300 hasta el año
1500, a pesar que estamos comenzando el siglo XVII, nosotros en España todavía vivimos un mundo de hadas, un mundo de caballeros, de hombres que se creen extraterrestres, que se creen semidioses, pero que en el fondo son hombres perversos. Y que han mantenido durante mil años, han retrocedido la humanidad. Y ese pensamiento griego lo apartamos. Nunca lo hemos tocado. ¿Qué está pasando en Italia en el momento de Cervantes? Cuando escribe Cervantes, está pasando el Renacimiento. El Renacimiento, nada más y nada menos que el Renacimiento. ¿Qué está pasando en Inglaterra? Se están dando ya las primeras bases para que arranque lo que en el siglo XVIII será la Ilustración inglesa. ¿Y qué está pasando en Alemania? La Reforma Protestante y la Preilustración alemana. ¿Qué está pasando en Francia? Lo mismo. ¿Y qué está pasando en España? En España todavía estamos viviendo un mundo de caballería. Por eso él pone en jaque mate, no los libros de caballería. Es ese pensamiento de pseudo nobleza, de que se creen extraterrestres, pero que esos nobles de la sociedad de la sociedad cortesana, que fue la heredera del pensamiento caballeresco, porque esos títulos nobiliarios que venían de la caballería se trasladan a la sociedad cortesana. Una sociedad cortesana que no hizo lo que hizo Francia, ilustrar a su pueblo, o lo que hizo Alemania con Federico, el gran Federico, o lo que hizo Inglaterra. No, aquí nos encanta de que nuestro pueblo viva nada más del refrán, que nuestra única universidad sea el refrán popular. Y por eso es que el refrán es una de las ejes del todo el Quijote. Nuestro único pensador en español ha sido Cervantes. ¿Por qué? Y fue algo extraordinario. Y es el inventor de la novela moderna. Y después de Cervantes, ¿por qué no hubo otro Cervantes? ¿Por qué no hubo eso? Porque no había tradición en España. Porque fue como algo excepcional, un genio. ¿Y por qué no hubo después otros así como Cervantes? Porque no ha habido en España una tradición como la que implantó Homero, una tradición escolar, una tradición educativa, una tradición de ilustración. Y las cortes nobles de España impusieron un analfabetismo al pueblo español y a Latinoamérica, que en ese momento éramos dependientes completamente de España. Éramos los completamente dependientes de España. Entonces, no hemos tenido un Hegel, no hemos tenido un... ¿Por qué? Porque no pudimos acceder, y todavía no lo hemos hecho, a los griegos. Yo estoy revisando la traducción de García Yebra de la metafísica de Aristóteles. Está muy mal hecha al español, muy mal hecha. Y las traducciones que hace, tengo aquí la traducción de la política de Julián Marías, y las traducciones están mal hechas. No hemos tenido escuelas filológicas que nos cojan y nos traigan al castellano el idioma griego. Yo me imagino, el maestro Alfonso Reyes trató de hacer unas traducciones de la Odisea y de la Ilíada, pero Alfonso Reyes era un genio, pero no sé hasta qué precisión están esas traducciones. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros estamos subyugados en idioma español y que la genialidad española está en Cervantes. ¿Y cuál fue la segunda genialidad? Rubén Darío. ¿Por qué Rubén Darío? ¿Por qué no el heredero no es otro español? Porque fue aquí en Latinoamérica donde nos liberamos empezamos a liberarnos de ese pensamiento caballeresco, de ese pensamiento
cortesano de que los títulos de inteligencia se dan con diploma. No es así. Diploma no da pensamiento. Título no da forma de ejercer las competencias intelectuales. Es la habilidad mental, la habilidad individual, la habilidad del ser, la que te lleva a producir conocimiento o a la producción general. Y entonces, esos títulos nobiliarios que hoy todavía existen en forma universitaria, se ha pensado que pueden suplantar la competencia. Entonces, uno de los consejos que doy para terminar esta sesión es: nosotros tenemos que pensar a pelear con nuestras propias incapacidades. Y el primer enemigo de nosotros en una escritura creativa no es el texto en blanco, son nuestras propias incapacidades. Y cómo llegamos a las habilidades para poder detectarlas, eso lo vemos en la próxima sesión.